¿Qué hace que un disco se convierta en clásico? ¿Cuáles son los criterios para que podamos considerar que un disco es clásico? Ok, yo creo que clásico no es una palabra, es una palabra importante. Por lo menos en el mundo de la música, en el mundo del cine, en el mundo del videojuego, en general, de la gran mayoría de las artes. Y clásico no significa, no es sinónimo de bueno. No. O sea, que los discos clásicos o las películas clásicas son todas buenas, Ujú. pero no todas las películas buenas son clásicos, ¿no? Entonces, no es un término para mí gratuito, para mí es un término súper útil y es un término que te define el canon de un movimiento, de una escena, de un género, de un algo, ¿no? De una compilación de sucesos artísticos relacionados, digamos. Entonces es útil ese canon para estudiar la historia. O sea, si uno quiere conocer el Memphis Rap, va a ir a buscar los clásicos del Memphis Rap y así. Por eso está buena la sección que hago yo. Esa es toda la argumentación lógica. Ahora, la pregunta es, bueno, A ver, bueno, para entonces si no todo es un clásico, ¿qué es un clásico? vamos a ir cerrando entonces las preguntas. Vamos con la más típica, la primera, la que a todos se nos viene a la cabeza, que es ¿cuánta antigüedad tiene que tener un disco para ser considerado un clásico? Yo creo que hoy por hoy, ni siquiera hoy por hoy, con la velocidad que tienen los géneros musicales, que esto es histórico desde que existe la música grabada y se reproduce y tiene un acceso bastante amplio en toda la sociedad, o sea, hace aproximadamente unos 100 años, un poco menos, se reproducen todo el tiempo géneros nuevos. O sea, vos ibas a los años 50 y tenías cualquier cantidad de géneros que aparecían y que se ponen de moda por 5 años, o que quedaban como, no sé, como el bebop, para toda la historia de la música. Entonces, yo no creo que hagan falta, no sé, 100 años de historia para poder hablar de que un disco es un clásico. Tampoco existe la noción medio rara de clásico instantáneo. Yo no la quiero refutar del todo porque me ha pasado de sentir que un disco realmente es un parteaguas, pero 2 veces en toda mi vida me pasó eso. Me interesa saber con cuáles. Serio de Lil Supa e Istmo de Dano. Bien. Y esto no solamente hablando de rap, la única vez en mi vida que me pasó con género, con toda la música, digamos. Yo justo les iba a preguntar, cuando sí. nombraste lo del disco de Tyler que salió en 2017, Serio también, si para ustedes Serio ya es considerable como clásico. Sí. Yo creo que, o sea, mi parámetro es 5 años de antigüedad. O más. De mínima. Yo más o menos a los 5 años creo que podemos ver. Hay discos que quizás recién en 10 años nos damos cuenta de que eso. Yo creo que Flower Boy hizo falta que pasen los años, que salgan nuevos discos de Tyler, que se mueva la escena, que salga, por ejemplo, mucha música influenciada por Flower Boy. O sea, porque no depende solo del disco en sí. Claro. O sea, el hecho que después haya aparecido Brockhampton y que haya habido una sucesión de artistas queer, que es uno de los pequeños elementos que conforman lo que es Flower Boy y lo que lo hace muy importante, le da ese lugar. Y si Flower Boy hubiese salido en 1992 y no hubiese influido a nadie, no sería un clásico. Por más que la música sea exactamente la misma. No, porque cuando hablamos de clásico, obviamente estamos hablando de cómo se percibe ese proyecto musical en el tiempo. Y cómo, o sea, a qué ayuda a ver, por ejemplo, esto de a quién es influencia, si tiene impacto en la escena en la que está parado, si presenta un antecedente. También ustedes habrán visto en el posteo, yo no suelo leer los comentarios de los posteos de los debates antes de entrar al debate, porque prefiero llegar con la idea fresca y después ver qué es lo que tienen para aportar. Porque si no tengo como miedo de terminar como condicionada. condicionada, claro. Sí, te banco. Pero por ejemplo, ustedes tienen artistas muy grandes que no tienen clásicos, que tienen temas clásicos, Sí. o que quizás su figura es muchísimo más grande que la música que hacen. Entonces tenemos casos como por ejemplo Nicki Minaj. Nicki Minaj es una artista muy grande, tiene una importancia central, porque Nicki Minaj lo que hace es traer de vuelta en 2009-2010 la figura de la rapera al mainstream, cosa que había quedado muy estancada. Y sin embargo, Nicki Minaj a lo largo de su carrera no llegó a consolidar como esa importancia en un proyecto solo. Tiene temas que son relevantes, tiene temas que son muy importantes. Sin embargo, esta cuestión de traerlo al tiempo no quedaba enfrascado en un disco. Lo que tuvo mucho impacto fue su imagen y toda la mierda que se tuvo que comer para que después las demás salgan caminando, ¿no? Obviamente.
Pero hasta ese momento en el mainstream no había raperas de vuelta, no había como grandes figuras que hayan nacido en ese momento. Nicki hace ese parteaguas dentro de lo que era ese mainstream de pop enorme que había nacido ahí, con Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna, o sea, era como todo muy, muy, muy pop, y entre eso llega Nicki Minaj. Entonces, vos ahí tenés un caso de una rapera que es increíble, que tiene una gran trayectoria y sin embargo no lo logró condensar en un proyecto musical. Sí. Lo mismo se pone en debate muchas veces a Busta Rhymes, de que Busta Rhymes no llegó a condensar eso que lo hace Busta Rhymes en un proyecto de música. Y acá con eso no queremos decir que, por ejemplo, vos tener un clásico te hace más o menos artista, o que un disco Sí, es no, más o menos, o sea, no es una condición, no es un condicionante, digamos. O sea, que un Tenemos- artista no tenga un clásico no significa que no sea buen artista. Y que no haya discos que no sean considerados clásicos no quiere decir que esos discos sean malos. No, Sí, obvio. o sea, Claro, Busta Rhymes tiene buenos discos, Nicki Minaj tiene unos mixtapes bastante claves también a fines de los 2010, de los 2000 digo. Incluso Busta Rhymes tiene una mejor carrera que Snoop Dogg, y Snoop Dogg tiene un clásico absoluto, Indiscutible, el claro. Doggy Style, que ya vendrá. Bueno, claro, eso les iba a decir. No todos los discos de los 90 son clásicos. No, ni en pedo. Hay muchísimos clásicos, es una cantidad absurda, por eso hablamos tanto de los 90, pero podemos encontrar lo mismo en otros movimientos musicales en los 90 y en cualquier década. O sea, es normal que un movimiento artístico, especialmente uno tan grande como el rap, tenga años de mucha puja. Después en los 2000 encontrás un montón de discos underground que están buenísimos, pero claro, que sean clásicos, hayan tenido un impacto, que hayan cambiado formas de rapear, formas de hacer beats, que hayan cambiado el transcurso y la escena de una ciudad, se van reduciendo. Tampoco todo lo que salió en los 90 en Nueva York es un clásico. Tal No, cual. ni en pedo. Creo que son mucho menos de los que a veces se habla. Creo que hay veces que son muy pocos los artistas que tienen más de un clásico, es casi que un delirio, es muy difícil. Nas tiene 2 y es una barbaridad que tenga 2, pero después son muy pocos. Mobb Deep, bueno, es que esta es una época gloriosa. sí, Pero obvio. después Big Pun tiene un clásico, saca un disco más y la queda, y el otro disco no está particularmente bueno. Y así un montón de casos, Miguel, etcétera. ¿No? Y también pensar esto de que quizás uno no puede sacar un disco pensando que va a sacar un clásico. ¿Sí? Uno puede armar un éxito a sabiendas de, por ejemplo, lo que pasa coyunturalmente y lo que se está buscando. Uno puede llegar a armar un proyecto musical que esté acorde a la coyuntura y decir, vamos a sacar algo que pueda ser considerado un éxito comercial. Sí, eso es algo armable en algún punto y se puede pensar como horizonte. Sin embargo, uno no puede pensar un disco en base a querer armar un clásico, porque el clásico no se puede construir. El clásico es algo que pasa alrededor del disco. Ese es el tema. Sí, que es hay como una gran elementos diferencia. en Perdón, común. entonces es acertado decir que un clásico es un clásico por lo que genera, por las consecuencias que provoca. No solo eso, pero No sí, solo eso. eso seguro. Yo creo que uno puede mentalizarse en la idea de quiero hacer un disco emblemático, quiero hacer un disco que represente un momento de la historia, o que en un lugar en específico o en un sonido específico. Y eso se puede planificar un poco más. O el caso que citaba de Serio de Lil Supa era un rapero mega importante que llevaba preparando un disco que sabíamos que iba a ser bueno hace 1000 años. Entonces es como si se hubiese ido generando ese halo de clásico desde antes. Pero porque Lil Supa ya era muy grosso, y a diferencia de Busta Rhymes u otros, sabíamos que él iba a poner mucho empeño al desarrollo de la obra como tal, que es lo que hizo. Lo mismo Dano, Edismo lo esperamos por 500 años. Sí. Y al cumplir las expectativas de esperarlo por 500 años, te va dando una idea de que representa por lo menos a una persona que es súper importante. Y que realmente eso, Lil Supa era el rapero más importante de Latinoamérica para el día que sale Serio. No era un buen rapero, era el más importante Sí. del continente. Mientras tanto, me interesa saber en el chat, para ustedes, cuánto tiene que pasar desde la salida de un disco para que podamos empezar a considerarlo un clásico. ¿Qué ejemplos se les vienen a la cabeza de clásicos que fueron interpretados como tal con el pasar del tiempo? Muchos. Estaba pensando en que está la noción de clásico de culto, que está buena. A veces sucede que se redescubre una pieza perdida de música después de 20, 30 años. No sé, no fue tan así, pero Betty Davis
con el paso del tiempo se la fue reivindicando muchísimo, ella reina total del funk, y se fue haciendo de a poco la reconstrucción de darle el lugar que ella merece en la historia de la música. No, sí, obvio, ahí A veces tenés... tarda 5 años, a veces tarda 30, a veces no llega nunca. ¿No? Que encima Betty Davis fue como un caso bastante particular. Estábamos hablando de no solamente la reina, sino madre, ¿sí? Del movimiento del funk. En madre ya hay como una cuestión de pionera en el medio. Pero hay un montón de discos que si vos empezás a escuchar, que era lo que estaban escuchando los músicos en ese momento, te das cuenta que en realidad la que estaban escuchando era Betty Davis, no estaban escuchando otra cosa. Y la iban a ver en vivo. Y vos tenés una persona que tiene una discografía increíble y creo que debe tener el archivo de video más paupérrimo de la historia de la música. Sí, sí, sí. Es increíble. Muy Hasta pocas Sister fotos. Rosetta Thayer, tiene más videos que Betty Davis y Sister Rosetta Thayer, estamos hablando tipo de la madre del rock and roll. Eso también puede llegar a pasar que ahora, por ejemplo, yo qué sé, si se hace como cierta reivindicación a raperas o lo que sea, vamos a encontrar un par de discos que capaz no estaban siendo considerados clásicos. Y eso también puede pasar porque existen un montón de sesgos que hacen también a cómo se presenta la música en la historia. ¿Sí? O sea, capaz vamos a encontrar que, yo qué sé, The Sequence, por ejemplo, en su momento, cuando sacó Funk You Up, tuvo un impacto muy grande en un montón de raperas, ¿sí? O sea, si no existía The Sequence, quizás no existía Roxanne Shante, no existía MC Light, no existían un montón de personas que están ahí adentro de la música. Y sin embargo no lo vemos como un clásico. Claro. Pero porque ellas no tienen el reconocimiento que se merecen. Y tampoco lo tenían en su momento. Y no lo tenían tanto en su momento. Entonces, después va a empezar a pasar que cuando se empiece a hacer esa revisión histórica te vas a encontrar con, mira, había un montón de minas acá. Sí, la concha de tu madre, pero The Sequence me parece como un gran ejemplo ahí. Pero porque Posta tuvo un impacto muy grande en un montón de raperas que ustedes vieron después en los 80, en los 90, que tuvo que existir como esa cadena de representación para que después se vaya viendo todo lo demás. Bien. Dos cosas con respecto al chat. Primero, ahí vi que comentaban que Good Kid, Mad City salió hace 10 años y ya es un clásico. Sí. Sin lugar a dudas lo es, como también lo es Tu Pimpa Butterfly, que salió después, y como Sí. probablemente también lo sea Dem. No, ¿No? no. ¿Dem no entra? Yo trato de ser selectivo, no creo que sea un ¿Dem no clásico. entra? No, porque si todo es un clásico, nada es un clásico. Sí, ahí mencionaban espectacular raps de Varo, que le mando un abrazo enorme. Obvio. Hay muy pocos clásicos de rap argentino, chicos. Bueno, eso me interesaba charlarlo. El rap argentino es un movimiento súper joven, de una producción pequeña en términos de discográfica. O sea, el catálogo total del rap argentino es chiquito y no ha habido tantos grandes cambios y grandes momentos. Yo no creo que ni en pedo juntemos 10 discos clásicos de rap argentino. A ver, ok. Intentamos enumerarlos. Hay evidentemente discos súper importantes, Sí, pero sí. son para nuestro país. Hay que entender eso, lo cual no está mal, pero bueno. No, pero no es menos igual Uy. que lo sean para nuestro país. No, pero bueno, no es lo mismo, a ver, un disco clásico de Spinetta que quizás trascendió Latinoamérica que un disco que es, o sea, y no porque sea argentino, porque sea de nuestro rap o porque sea mejor o peor, sino de que es un micro movimiento, te diría. Ok, pero Octubre. Es un nicho muy Octubre, específico. de Los Redondos. Sí. Es un disco clásico que no trascendió Sí. mucho nuestro país. No, es verdad. Y es un disco clásico. Pero bueno, si vos hablas de Soda Stereo como un mexicano, tenés otras. Sí, bueno, obvio. Que Pero eso, bueno. simplemente es como entender de que nuestro movimiento mucho la frontera no las ha trascendido de momento, con discos especialmente. Y que nada, que el ejemplo que citan es 2019, es muy poco tiempo. Sí. Muy poco tiempo. Como discos clásicos de rap, La Conexión Real Volumen 1 lo es. Writing Classics. No me los maté porque si no, después no hay sorpresa. Ok. Pero sí, Writing Classics, por algo la sección se llama así. Hay unos pares. Hay un par. Bueno, hay algo que me interesa, es el ejemplo de Nación Hip Hop. Sí. Que es un disco que a mí no me gusta, lo escucho y no me gusta. Ahora, hay que reconocerlo como clásico para mí. Tenés esa figura rara de compilados importantes para escenas que existe y ha existido mucho a lo largo de la historia de la música, del rock, de esto, de lo otro. Yo creo que tiene ese lugar de compilado importante. Blanco y negro también. Y de que, sí, yo creo que lo que le pesa, o sea, en realidad no, lo que le pesa al revés, lo que le da más lugar a Naciones Hip Hop es que después no se pudo grabar un pingo de eso. Sí,
el lugar que debería haber ocupado Nación Hip Hop en la historia del rap argentino es de un precedente, de un compilado del cual iban a salir los clásicos. O sea, las bandas que hicieron Claro. los clásicos. Tristemente la historia del rap argentino está cagada a trompadas y muy pocos llegaron a grabar. No, yo considero de esa época el primero Actitud María Marta, Acorralar a la Bestia. Sí. Podemos llegar a hablar de sindicato de hip hop. También pesa mucho la calidad musical a veces, viste, de las grabaciones, de lo precario que era todo y eso. Pero también lo hace como parte del sonido del momento. O sea, Sí, sí, pone sí, en sí. contexto o sea, de qué forma se estaba haciendo esa música. Pero por ejemplo los clásicos de rap chileno de los 90 y tiene una calidad musical más atemporal quizás. Ujú. Pero bueno, nada, es simplemente el desarrollo histórico. Para entenderlos como eso, ¿no? Porque a mí siempre me da cosa tener que hacer como explicación de la explicación. Más que nada porque después uno se sienta a leer los comentarios y no sabe, no sé en qué momento me equivoqué y parece que están todos viendo a ver quién tiene menos comprensión lectora. Pero entender eso, el clásico como una forma de leer la historia de la música. Sí, Como un símbolo de algo, Claro. ¿me entendés? Un ícono, una representación, un emblema. No lo hace mejor ni peor. Evidentemente son grandísimos discos. Pero no todos los Rewriting Classics son discos que yo diga esto es una obra maestra. Porque la noción de obra maestra es mucho más subjetiva. Y caprichosa y por ende menos interesante para historizar. Porque si a mí Flower Boy me parece un 8 de 10 o un 4 de 10 o un 10 de 10, no importa. El disco es un clásico. Y por eso lo traemos y por eso lo conversamos. Después cada uno tendrá su propia percepción de la música que escucha. Claro, y que también la edad también se puede poner en juego. O sea, que nosotros también vemos los clásicos hasta ahora. Si capaz conseguís una persona que en los 90 ya estaba buspeando, por ejemplo, traemos de vuelta a Busta Rhymes, te puede llegar a decir, no, el Busta Rhymes, el primer disco es un clásico, pero porque él tuvo el impacto muchísimo más cerca No, del que sí. quizá tuvimos nosotros. Eso también se pone en juego en ese momento. Es que yo respeto la opinión del que estuvo ahí. Claro. Siempre y cuando no sea demasiado sesgada, caprichosa o que Busta Rhymes haya sido amigo de Busta Rhymes en este caso, ¿no? Pero evidentemente, si vos vas a Virginia, lo que hablamos la vez que hicimos el Rewriting Classic de Clips, vas a Virginia, nadie te va a decir jamás que no es un clásico. Si vas a Nueva York, a lo mejor no te dan ni 5 de pelotas, pero bueno, ahí porque todo el mundo se cree que es el ombligo del mundo. Hay que tratar de nosotros desde afuera regular eso y a la vez cuando nosotros leemos nuestra propia escena no decirle clásico a todos los discos que nos gustan o nos importan o significan algo para nosotros. Pero bueno, también es parte de la cosa divertida de historizar la música y demás, discutir esas cuestiones. Sí, está bueno y por eso también nos interesa saber qué piensa la gente que desde el chat, desde Instagram y desde todas las redes participan de Jerga Sudaca. ¿Algo más que quieran agregar a este debate? No, seguro que preguntas que haya en el chat y demás serán respondidas en cuando quede colgado el video en YouTube. Sí. Y quizás se pueda retomar en algún momento desde otra perspectiva o hablar específicamente eso de raperos que no hayan tenido. Y me interesó y lo demás. de la perspectiva de la obra maestra. O sea, Algún día marcar podemos esa hablar diferencia de... entre clásico y obra maestra. Sí, mismo si se fijan, ahora sí leyendo un toque por arriba los comentarios del posteo que habíamos hecho en Instagram, un poco hay como una noción compartida de esta cuestión de que el clásico tiene que ser atemporal, de que tiene que representar o marcar un precedente, que tiene que, por ejemplo, acá ponen, tiene que ser letal en todos los puntos, desde las barras, las pistas, la tapa, o tal punto que te marca de cierta manera ya sea representándote o compartiendo cosas expresadas en hasta que te sentís parte. Esto también puede ser considerado, nosotros siempre lo hablamos tipo desde la totalidad del impacto de lo que pasa. Tenerlo en Sí. cuenta por ese lado. Yo creo que ahí hablaba más de lo que se considera una obra maestra que lo que se considera un Sí, clásico como tal. por sí, ejemplo. sí, Lo sí. vemos por Eso ese es lado. más una obra maestra que un clásico. Y sí, yo creo que llegamos a 10 clásicos de rap argentino. Pero si querés... Algún día nos peleamos con eso. si Sí, querés. sí, dale, de una.